Bienvenidos mis devas los bien amados. Esta vez, como ya saben, andamos bíblicos, así que en esta ocasión el tópico es sobre los ángeles en su verso. Esta no será una comparativa de los ángeles con los bíblicos, bueno sí pero no literal. Analizaremos cómo funcionan en el su verso y su desempeño en el verso, quizá haciendo una interpretación constructiva para entenderlos y como siempre con conjeturas y análisis deductivo. Así que aclaro que es mi opinión, que es absoluta y obviamente tengo razón siempre. Sin más preámbulos, empecemos el drama. Para empezar hay que entender un concepto simple en este universo: solo existen dos cosas confirmadas, dioses y mortales, por tanto en el terreno de los dioses existen subespecies, por así decirle. Basado en que ser un dios es más un título que algo literal, ya que sabemos que los humanos y demonios pueden serlo si se les da un título, así que no es algo que es propio. Por tanto, entre los dioses existen subespecies, que es lo que logre entender bajo este nexo. Para empezar, ¿qué llamamos ángeles? Claramente está que los ángeles no son literales como nosotros los entendemos y que aquí estos se agrupan como ángeles, tanto figuras estéticamente demoníacas como angelicales y hermosas, algo que de cierta manera está bien, ya que los demonios son ángeles pero solo que están fuera del orden divino, que es un buen resumen. Los demonios en Sumatsu son eso: seres descarriados del orden, y los ángeles sí están atados o en paz con los dioses. Primero, para poder entender esto es que cada rama divina que conocemos son dioses o poseen la capacidad de serlo. Entre estas subespecies que conocemos está los asuras, los titanes, los gigantes, y los demonios y los ángeles. Como mencionó Zeus, no se necesita ser todopoderoso para estar en los dioses y que existen tres categorías en los dioses. Pero debajo de este esquema tendríamos a los ángeles, que también son en parte ciudadanos divinos, aunque básicamente más que eso conocemos cuatro roles que desempeñan. Tendríamos primero a la vanguardia y las maids, que podemos denominar, y según la interpretación incluso podrían haber una especie de damas o siervas. Y también me gustaría mencionar posiblemente a estudiosos como sabios o filósofos, quizá los aristócratas para simplificar. Bien, entendiendo ahora que los ángeles siguen perteneciendo al orden de los dioses, ya que incluso podríamos decir que no son ángeles literales, ya que sabemos gracias a este individuo que los ángeles pueden tomar los puestos, no es de nacimiento. Ahora, entendiendo la posición de que son exactamente, muy resumido, son la línea donde los dioses obran, ya que siguen órdenes y ejecutan tareas de los dioses que están bajo mando. Por tanto, son la mano que ejecuta las leyes y dictámenes obedeciendo las órdenes en cada puesto donde hay un regente divino. Ahora sí analizaremos un poco la jerarquía que podrían tener y por qué pienso esto, basándome en las funciones de cuáles son más importantes. Primero vayamos del más bajo al más alto. ¿Por qué? Porque soy un elitista. Bueno, primero podríamos ordenar a los siervos o esclavos, que como mencioné pueden ser denominados damas, que no es un término literal como lo conocemos. En la antigüedad había mujeres e incluso hombres que obedecían órdenes de una figura al grado de obedecer hasta satisfacer las necesidades más bajas. Pero también el verse bien y cuidar la imagen de su ama. Estos seres podríamos ver ejemplos en el harén que se comió el Raiden. Aquí hay dos ángeles que claramente estaban ahí obligadas o contratadas, ya que dudo que Raiden se haya ligado a todas XD. Es claro que estaban ahí como una orden trabajando. También siguiendo esta línea es posible que Incubus perteneciera a esta rama, quizá como uno de los líderes de estos ángeles, ya que tenía un rango alto, o eso creía él. Después de todo, Incubus es un demonio que guiaba la tentación y el satisfacerse bajo deseos, así que no veo loco que estuviera como esto. Ya que siguiendo el orden interpretado, los siervos o damas siempre tenían una que daba órdenes o las guiaba. Ahora el siguiente orden. Este sería las maids, o tal vez podemos llamar mucamas de los templos o palacios. Estas están encargadas de la asistencia directa de los dioses de alto rango, o mejor llamados invitados de honor en el Valhalla, siendo dos ejemplos claros el Monte Olimpo y el Coliseo del Ragnarok. Que en estos lugares lo que hacen es atender con comida, asientos y guía, como también el ser como tramoyistas, al grado que vimos que se llevaron a Buda para sanarlo, igual que a Shiva, donde custodiaban su recuperación prohibiendo visitas y demás, coordinando las actividades y funciones de los recintos. En un rango más alto estarían ya los guerreros. Para simplificar, aquí entrarían aquellos que pertenecen a la guardia de los ángeles guardianes en Asgard y la vanguardia que Ares, y claro está los carceleros. Esta es la defensa y claro su escudo como fuerza directa del cielo. Siendo los que protegen a las ciudades y obedecen figuras importantes como Tyr y Ares y luchan en sus guerras. Podríamos decir que los que son más importantes sería la vanguardia de Ares, ya que Ares es quien protege todo el cielo, quien guía a los ángeles en misiones como capturar prisioneros como Pitón y ejecutar sentencias como la de Tebas, y gracias al spin-off sabemos que también se encargan de proteger de amenazas al cielo o al sistema divino. Así que no son cualquier cosa. Y por último, en el puesto más importantes estarían los aristócratas y quizá filósofos. Estos serían los ángeles que viven en el paraíso, sus vidas normales, pero estudiando, teniendo acceso a la biblioteca de manuscritos y quizá siendo la orden de jueces que vimos con Adán.
Estos seres se encargarían de todo el tema de orden público legislativo y sobre todo de mantener las leyes, hacerlas funcionar bajo el mandato divino, siendo las manos ejecutoras, ya que obviamente aunque Zeus sea el presidente del consejo no va a estar viendo cómo se pelean unos tipos por invadir una propiedad, eso es trabajo de otras instituciones. Tomando una mejor manera de argumentar mi punto, veamos que en ciertas ocasiones se refieren como dioses a los guerreros alados, así que dioses es un término general. Recordemos que tal cual es una especie en sí. También gracias al pasado que tenemos de los primordiales, sabemos los primordiales eran el antecesor y propiamente los que le siguieron eran dioses. Así que quienes están claro que no eran dioses son los primordiales y quizá los habitantes de Leyein, pero en sí toda la especie divina son dioses, al menos en término general lo son, pero obviamente pueden ser separados por una especie tal vez de grupos, ya que como dijimos sabemos que existen gigantes y asuras y titanes, aunque estos también fueron llamados dioses en general. Así que los ángeles también son de la misma especie, pero con un rango inferior o quizá hasta sean un cargo o título más que una especie propia, por lo mismo que sabemos que pueden unirse a esta. Bueno, hablemos un poco de las características y sobre todo de algo muy básico para mencionar. Los únicos que son llamados ángeles son los ángeles guardianes que servían en los muros de Asgard. Este sería el primer vistazo que tendríamos de que existía una orden de ángeles en el SNV verso. Lo cual nos hace pensar que todos los seres alados son ángeles por simple lógica, ya que sabemos perfectamente que son el conducto de fuerza que crearon los autores por lo más popular que hay sobre seres que trabajan para una deidad. Digo, hasta ahora quién podría decir si Zeus tenía un ejército o Odín, quizá las valquirias. Pero realmente no eran una fuerza pura o general sino un cuerpo especial. Lo más cercano serían los Berserk o Einherers, pero bueno, centrándonos sería exactamente esa idea. Ya sabemos que en este universo todos los panteones están unificados entre muchas comillas, por lo que puede tener fácilmente un nexo en común como generalizado siendo los ángeles en este caso. Como mencioné antes, gracias a esto sabemos que los ángeles no son un panteón específico sino que sirven a los dioses en general, no están ligados en un espacio específico, ni siquiera podríamos asegurar que realmente sean ángeles la mayoría, pero obviamente podemos inferirlo. Mas por el pasado de Beelzebú que conocimos el lugar que habitan estos seres, como sabemos que son ángeles, esta vez sí tenemos una confirmación de parte de Lucifer y Azazel y Samael, se dice que ellos son ángeles y al menos el Lucifer tiene alas en la cara, pero alas. Lo que nos lleva a la siguiente característica. Los ángeles no necesariamente tienen alas, como vemos en estos personajes carecen de ellas, pero son llamados ángeles, lo mismo con la mayoría de personajes que conocimos, que algunos no poseen alas y otros sí, como se puede apreciar en los NPC que conocimos, algunos poseen características demoníacas y otros más angelicales, por tanto podemos inferir que los ángeles son así de variados. No son con alas todos lo que nos va más valor al argumento, ya que podríamos estar viendo ángeles en el público sin saber que lo son. Esto podría ser una referencia bíblica, ya que como sabemos en la Biblia se dice que algunos fueron visitados por ángeles sin saberlo, aparte que se supone que estos rondan la tierra sin alas para estar más desapercibidos, también me viene un poco a la cabeza lo de que los ángeles se ganan sus alas, por eso hay algunos sin alas. Aunque no sé si eso sea bíblico, pero es más del imaginario colectivo, por tanto podría ser referenciado en infinidad de obras. También cabe aclarar que estos seres poseen la guía de un dios, al menos los soldados en su mayoría. Ares es quien dirige los ataques y coordina su presencia como el vaso de Pitón y Tebas, incluso en la gigantomaquia, por tanto hasta ahora no tenemos alguno que sea importante propiamente un ángel con alas y así, sino puros dioses los comandan. ¿Qué más podríamos discernir y analizar de los ángeles? ¿Qué conocemos? Tal vez hablar de su origen y por qué de sus funciones, pero eso sería más una teoría, porque estaría trabajando sin nada más que el lore de los primordiales. Así que si quieren escuchar mis delirios sin bases dejen 10 likes, una meta imposible para este canal. En fin, gracias por ver este vídeo y de nuevo aclaro que este es un ejercicio para el entretenimiento y mi opinión con ciertas bases, pero claramente no soy el autor y no sé si realmente hay un sistema en los dioses, debería pero quién sabe, así que no tomen literal todo lo que dije aquí.